a mostrarles mi presentación el día de hoy, que prácticamente, como les había yo mencionado, tenemos que ver un poquito de lo que es emisiones contaminantes. Prácticamente, déjenme decirles que el control del ajuste de combustible no existía, y yo creo que aquí hay gente que se metió en lo que es en el sistema carburado, ¿no? Cuando nosotros nos metíamos en un sistema carburado, pues obviamente no teníamos un control electrónico tan preciso en lo que correspondía el distribuidor, ¿no? No teníamos eh, pues esa inyección controlada, ¿no? Entonces, en el carburador, obviamente, al no tener un ajuste de combustible electrónico por parte de una computadora o de un módulo de control, pues obviamente se rigen normas en la cual surge OBD2, donde ya teníamos que tener protocolos de comunicación, de poder ver si tenemos ajuste de combustible correcto o no lo tenemos, o si en algún dado, en algún caso, muchas veces la inyección era más o era menos. Ahora nosotros podemos medir cómo está la situación del ajuste de combustible en un sistema de inyección electrónico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que en el sistema de inyección, muchas veces la mezcla es muy rica o la mezcla es muy pobre, necesitamos acudir a un sensor que nos ayude o nos informe, más que nada que nos informe cómo se está generando la inyección, si la inyección es mucha, si la inyección es menos. Entonces ahí es donde nosotros nos metemos a un sensor. En este caso, el último en enterarse es un sensor que todos conocemos, que es un sensor de oxígeno. ¿Ok? El sensor de oxígeno generalmente muchas veces nos ha costado hacer diagnósticos, sobre todo hoy en día, porque ya existen sensores de oxígeno de banda angosta, podemos llamarle, los de circonia. Existen los sensores de oxígeno, los AFR, los Airful, y los sensores de oxígeno que son los de banda ancha, ¿ok? Que los dos primeros vamos a estarlo midiendo por variación de voltaje de corriente directa, y el tercer sensor lo vamos a medir, que es uno de los más actuales, lo vamos a medir a través de corriente, ¿ok? Entonces, el día de hoy voy a hablarles un poquito de los componentes que pueden alterar nuestro sistema. Me ha pasado mucho que a veces culpamos a la computadora porque no está ajustando o está mandando mucha inyección. Dicen, no es la computadora que está inyectando mucho. O a veces culpan al sensor de oxígeno y el sensor de oxígeno cambia en uno, cambia en otro, y el sensor de oxígeno está bien, no tiene ningún problema. Pero el asunto aquí es que muchas veces no sabemos medir lo que es un ajuste de combustible o el famoso fuel trim. No sé cuántos de ustedes han escuchado el fuel trim, el ajuste de combustible en OBD2, que no solamente tiene que ver sensor de oxígeno, no solamente tiene que ver una unidad de control o una computadora, sino también tiene que ver elementos, en este caso, como lo que es el MAP, el MAF, sensores que van a involucrarse, ¿no? No sé si me quedé ahorita pensando no sé si el jueves pasado les expliqué acerca de un video, así se los expliqué cuando platicaba sobre lo que era el control de el cuerpo de aceleración. En la clase pasada hablamos acerca del cuerpo de aceleración y yo les mostré un video. Si quieren vayan a la página, y ahí está en la página grabada, donde yo les mostraba el flujo de datos de un sensor MAP. Pero el problema es que como la unidad de control, la computadora de motor, sabe que hay un problema en algún sensor o en algún componente electrónico, lo que hace es proteger para no alterar las emisiones contaminantes, y lo que hace prácticamente es controlar el cuerpo de aceleración de tal manera que no pueda funcionar de la forma correcta,
hasta que el problema se pueda resolver. Si el problema no se resuelve, pues obviamente vamos a tener problemas, ¿no? Problemas en este caso de lo que es el ajuste de combustible. Muy bien. Así que voy a pasar con esta presentación. Es una de las presentaciones que manejo para lo que es el control de emisiones contaminantes. Así que voy a mostrarles aquí la presentación. Y yo espero se vea muy bien. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la presentación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es control de emisiones contaminantes. No voy a abarcar todo el tema, pero sí voy a tratar de que sea un poquito claro, ¿no? Un poquito claro. Así que voy a pasar al el control de emisiones. Uno de los problemas, mayormente, sobre todo en la parte de los que tienen verificaciones vehiculares, no sé, en otros países, acá en México sí se lleva, en algunos estados, no en todos, pero sí se llega a dar el caso de que hay control de emisiones, ¿no? Hay un control de emisiones, el auto no circula si las emisiones están muy altas, ¿ok? Pero no solamente es esto, o sea, no solamente el control de emisiones, sino muchas veces el cliente te llega y te dice, ingeniero o maestro, el problema que yo tengo en el vehículo es que está consumiendo mucho combustible o que de repente pierde potencia, no sé, cosas que nos va a servir en este tema, no solamente para los que están batallando con el control de emisiones o con las verificaciones, sino también con lo que respecta a lo que es pues esto que es control de emisiones, y sobre todo ese control de emisiones, el que lo va a estar gestionando va a ser una unidad de control siempre y cuando sus componentes estén funcionando de la mejor manera. Dice Johnny por ahí, gente, no escucho nada. Johnny, verifica tu audio. O en el equipo que estés, habría que ver qué problema tienes. Yo creo que los demás sí me escuchan bien, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es el control de emisiones. El control de emisiones, empezamos con los códigos, ¿ok? Podemos tener códigos en el cual nosotros, gracias Osgarín, dice que sí se escucha bien. Nosotros podemos tener códigos en el que nos hace referencia, ¿ok? Referencia en lo que es pues el fuel trim, ¿no? Códigos de sistema de control de combustible, que es lo que precisamente vamos a ver el día de hoy, un ajuste de combustible, de tal manera que ustedes puedan interpretar bien el código. Por ejemplo, puedo tener códigos P0171, ¿ok? Hasta el P075. El check va a estar prendido y nos puede decir problemas de FT, significa full trim, en el banco 1, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el P0171 regulación de combustible full trim, sistema pobre en banco. Esto lo van a ver con el escáner. Si ustedes tienen un escáner en el taller, lo van a poder detectar. Ok, y si no tienen escáner, pues ya va siendo hora que la vayan comprando, ¿no? Y podemos tener problemas tanto en el banco 1 o como en el banco 2. Y cuando estoy hablando de banco, no estoy hablando del banco que ustedes van a sacar dinero o de Bancoppel o el que ustedes crean, sino que está haciendo referencia si, por ejemplo, si es un 4 cilindros, por ejemplo, en línea, pues nada más va a tener un banco. Se está haciendo referencia a las culata o a las cabezas de motor, como algunos lo conocen, ¿no? Entonces, si tiene, por ejemplo, es 6 cilindros en B, pues va a tener banco 1 y banco 2. ¿Por qué? Porque está en B y tiene dos culatas o dos cabezas de motor. Entonces, a eso hace referencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces,
por ejemplo, cuando nosotros también nos vamos a lo que es sensores de oxígeno, podemos encontrar banco 1, sensor 1, o podemos encontrar banco 2, sensor 2. O sea, va a depender mucho cómo estemos leyendo, por eso esto es importante. Cuando nosotros vamos a la parte de lo que es los códigos de falla, obviamente cuando tenemos un sistema pobre, ¿qué damos a entender? Aquí es donde nosotros tenemos que entender un poquito qué es una mezcla rica o una mezcla pobre. Una mezcla pobre, ¿ok? Una mezcla pobre, cuando nosotros hablamos de mezcla pobre, lo voy a escribir, ¿ok? Cuando yo hablo de mezcla pobre, porque sé que hay muchos que no comprendemos ese término. Cuando yo digo una mezcla pobre, estoy diciendo que hay menos combustible, ¿ok? Pero cuando yo tengo o entiendo que hay una mezcla rica, entonces, si yo digo que hay una mezcla rica, yo entiendo o entendemos que hay más combustible. ¿Ok? ¿Quién va a estar controlando más combustible o menos combustible? La computadora de motor. Si, por ejemplo, hay momentos que la unidad de control obviamente tiene que mandar más inyección. Uno de los ejemplos que siempre pongo y siempre explico es que por las mañanas, cuando nosotros encendemos el motor, encendemos el vehículo, obviamente ustedes se van a dar cuenta que las revoluciones por minuto se disparan, ¿no? Se siente el auto acelerado, ¿ok? No sé, a 1000 revoluciones por minuto, por ejemplo. ¿Por qué la unidad de control acelera el vehículo o el sistema automáticamente detecta? Bueno, aquí hay algo que nos va a ayudar y que va a ser muy útil para entender esto, ¿ok? Fíjense bien, cuando nosotros, voy a poner eso por acá, para que puedan entenderlo acá. Vamos a ver acá, para que no se olvide. Cuando la unidad o la computadora, la unidad de control, inyecta más combustible, por ejemplo, inyecta más combustible, necesita saber cuándo acelerar más el vehículo y obviamente alguien se lo va a informar. ¿Quién es ese alguien? Los sensores. En este caso, el sensor de temperatura necesita mandarle información a la unidad de control para que vamos a poner que estas condiciones habilitantes lo va a estar controlando lo que es mi PCM, ¿no? Mi PCM necesita información de temperatura, ¿ok? Mi PCM. Mi unidad de control electrónica o mi ECU, como ustedes quieran llamarle, necesita saber la información o qué es lo que está pasando pues, exteriormente. Acuérdense que los sensores están midiendo parámetros, ¿no? Están midiendo, hay un término que se da a los sensores que miden no tengo las palabras correctas, pero miden una condición física y lo convierten en una corriente eléctrica, ¿no? O en una señal eléctrica. En este caso, por ejemplo, están midiendo una magnitud física que es la temperatura. ¿Quién se encarga de medir la temperatura? Ya se los marqué aquí, el sensor ST. Cuando el ST le informa a la unidad de control, obviamente dice, ¿sabes qué, ST? Le dice a PCM, ¿sabes qué? La temperatura es de 40 grados, ¿ok? 40 grados, 40 grados, 40 grados Celsius. Entonces, la PCM recibe y en ese momento necesita ahora tener una regulación más. ¿A qué condición me refiero? Que a la computadora dice 40 grados,
dentro de sus parámetros, la PCM, existe una memoria flash internamente que tiene las direcciones y las calibraciones de cada uno de los sensores, y cuando detecta la unidad de control, el sensor ST obviamente no se lo va a decir 40 grados, sino se lo va a representar en una unidad de voltaje y va a decir, ¿sabes qué? Tengo como voltaje 2.5, es un ejemplo, ¿no? 2.5 voltios. 2.5 voltios dice, ST yo tengo 2.5 voltios. PCM entiende, dice, está a 40 grados. Entonces dice PCM, tengo dos condiciones, o mezcla rica o mezcla pobre. Y entonces la condición que utiliza PCM para que el motor, obviamente esta es una condición que ya está programada dentro de la computadora, dice, ahora voy a mandarlo a mezcla rica porque yo necesito que el motor o el sistema pueda alcanzar la temperatura óptima para que pueda funcionar bien el sistema. Entonces, lo que vamos a encontrar nosotros es que las revoluciones por minuto, en este caso, se van a disparar a 1000 revoluciones por minuto, y la mezcla en este caso va a ser rica. Es decir, la computadora ahora sí empieza a mandar más combustible. No sé, por ejemplo, si en una temperatura óptima, podemos 100 grados, ¿no? Está trabajando a 2.5 milisegundos de inyección de combustible, ¿ok? Pero ahora como lo manda rica, ahora ya no va a ser 2.5, sino ahora te voy a poner 3.5, es un ejemplo nada más, 3.5 voltios, milisegundos, para que pueda obtener una mezcla rica y se alcance la temperatura. Entonces, no solamente necesitamos entender cómo funciona un sensor, sino también qué es lo que está haciendo, cómo medirlo. Por ejemplo, cuando tenemos una regulación de combustible, dependiendo de los sensores que está mandando, hablemos de un MAP, por ejemplo, de un MAF, de un MAP, ¿ok? De un MAP, que son sensores que van a estar informando a la unidad de control para ver qué es lo que está pasando en el sistema. Si nosotros no entendemos cómo funciona un MAF, un sensor MAF, un ST, créanmelo que la mayoría fallan en el diagnóstico porque no entienden cómo funciona un sensor, cómo medir un sensor de temperatura, cómo simular un sensor de temperatura, cómo diagnosticar si un MAP está bien o un MAF está en sus valores bien, saber si un MAF es un sensor digital o es un sensor análogo, cómo medirlos con osciloscopio, todos esos detalles que muchas veces nos llega a pasar en el taller son producto por falta de conocimiento. Y cuando nos llega el vehículo al taller por problemas como podría decir, por problemas de ajuste de combustible, o porque el auto no enciende, o porque el carro falla, o tiene una falla intermitente, a veces nos confunde, y créanme que muchos tienen escáner y no saben medir en flujo de datos, que es algo muy sencillo, algo muy fácil. Nos cuesta hacerlo porque no estamos capacitados, por decirlo así, en esta forma, o no investigamos, ¿no? Porque información hay mucha, hay información en internet donde podemos encontrarla. A veces hay alumnos, hay compañeros que me escriben y me dicen, profe, ¿cuál es el valor que tiene que tener este? No, nada más mándeme el valor y ya yo lo veo, ¿no? Entonces, nos cuesta investigar o trabajar. Hay preguntas tan simples que muchas veces son muy básicas, pero erramos cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico solamente midiendo sensores o actuadores, ¿no?
Así que esa parte sí es importante en medir sensores porque también la unidad de control se basa en estar haciendo las mediciones, ¿no? Entonces, es importante saber cómo funciona cada uno de los sensores y qué es lo que hace la unidad de control, ¿ok? Por eso nosotros en el curso de autotrónica, lo que tratamos de hacer con los alumnos es que comiencen a ver lo que en realidad vamos a tener en el diagnóstico, ¿ok? Por ejemplo, hay momentos en el cual tenemos que estar midiendo, por ejemplo, un sensor o vamos con un CKP o un CMP, tenemos que sacar señales con osciloscopios, tenemos que ver si la señal es correcta o es errónea. Y ahorita que vamos a ver lo que es sensores de oxígeno, también tenemos que saber medirlos para que nosotros no podamos errar, ¿no? Por eso los que están ahorita en el curso de autotrónica ya están por terminar, pero hemos abierto otra, ¿cómo se puede decir? Otra generación, otros alumnos tenemos para lo que es autotrónica, ¿ok? Y ahí vemos la parte de sensores, tanto midiéndolos con osciloscopio, tanto midiéndolos con multímetro, tanto haciendo mediciones con el escáner. Entonces, los que quieran inscribirse en el curso autotrónica, tenemos lugares disponibles. El curso es online y es presencial, ¿ok? Los que están en Tuxtla Gutiérrez pueden apartar su lugar en lo que es el curso de autotrónica, ¿vale? El curso de autotrónica prácticamente empezamos desde el módulo 1, no necesitamos tener conocimientos previos, sino que podemos comenzar desde el módulo 1, que es electricidad aplicada al automóvil. El módulo 2 es semiconductores, donde vemos transistores, diodos, transistores, los tipos de transistores, IGBT, los MOSFET, los transistores bipolares. Y nos pasamos al módulo 3, que es electrónica digital, que obviamente aquí vemos todo lo que es con respecto a lecturas de memorias, lecturas en programadores. Así que eso es el módulo 3. El módulo 4 es aquí donde yo les digo que tenemos que medir sensores y también actuadores, porque resulta ser que muchas veces los actuadores también nos pueden generar problemas en las mediciones. Así que por eso pusimos mediciones de sensores y actuadores, y aquí la medición es con multímetro y con osciloscopio, ¿ok? Y también tenemos el curso de manejo y diagnóstico con escáner automotriz. Aquí lo que hacemos es hacer calibraciones, hacer mediciones, manejar el equipo, saber los protocolos con lo que vamos a utilizar en el módulo 5. En el módulo 6 es redes multiplexadas, lo que vemos los tipos de redes de comunicación, CAN A, CAN B, CAN C y CAN D, los 4 redes de comunicación que podemos encontrar en el vehículo. El 7 es diseño y fabricación del simulador de computadoras. Aparte de eso, hacemos nuestro probador de inyectores, probador de cuerpo de aceleración, nuestro propio equipo para poder hacer pruebas en el banco de trabajo. Y en el 8 es reparación de computadoras. Así que comenzamos el 3 de julio, muchachos. Son 8 meses del curso. Comenzamos los domingos de 9 a 1 de la tarde y el precio es de 1,650. Los que están en el extranjero son $85. 85 dólares los que están fuera de México, ¿ok? Así que pueden hacer el depósito por transferencia. Y bueno, la transferencia puede ser por PayPal, ¿ok? Así que ahí les dejo la información. Voy a pasar a la siguiente presentación, ¿ok? Si tienen alguna pregunta con respecto al curso o con lo que estamos viendo, ahorita activo sus micrófonos para que aclaremos las dudas, ¿ok? Muy bien. En este caso tenemos una señal que todos lo conocemos, que es un sensor de
oxígeno que parte de 0 voltios hasta 1 voltio. ¿Ok? Hasta 1 voltio. Nosotros tenemos mezcla rica y mezcla pobre. La mezcla rica o la mezcla pobre, cuando sabemos que está por arriba de lo que es, voy a suponer que yo tengo aquí, voy a poner una línea acá. Cuando sabemos que está por arriba o por encima de 450 milivoltios, yo tengo una mezcla rica, y cuando yo tengo por debajo de 450 milivoltios, yo tengo una mezcla pobre, ¿ok? Ahora, son importantes entender estos parámetros. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, o les va a pasar en el escáner, que de repente ven una variación de 1.00 y de repente van a tener un valor de 1.10. Al caso contrario, van a tener 0.9, 0.90 o 0.80 en el escáner. Cuando ustedes se van a monitorear lo que es el fuel trim o el ajuste de combustible que hace la unidad de control, lo que está pasando es que obviamente van a tener como resultado lo que es esos valores, ¿ok? ¿Qué te está marcando eso? Si ustedes ven, aquí hay un símbolo que te está marcando, que te está diciendo que aquí tenemos el factor lambda, ¿ok? Factor lambda. Lo voy a anotar para que lo puedan ver, ¿ok? El factor lambda, creo que ya lo hemos visto en otros temas, ¿no? Lambda, vamos a encontrar que el factor lambda nos está hablando del coeficiente de aire. Por ejemplo, yo sé, o yo tengo entendido, que el 1 es el factor lambda ideal. Cuando el factor lambda lo encontramos en el valor de 1, me está diciendo que la mezcla es la ideal. Es decir, si yo tengo el factor lambda que es 1, cuando yo veo que el factor lambda es 1, me está diciendo que la mezcla es de 14.7 de aire. ¿Ok? Sabemos que la mezcla estequiométrica es 14.7 a una de combustible, ¿no? A una de combustible. Pero el factor lambda, cuando yo lo vea en 1, me está diciendo que la mezcla es la ideal. ¿Ok? 14.7 a 1. Entonces, cuando el factor lambda está por debajo de 1, ¿qué mezcla tengo? Y cuando está por encima de 1, ¿qué mezcla tengo? No sé si me doy a entender. Es decir, factor lambda en 1, la mezcla está bien. O sea, todo está bien. Es 14.7. O sea, es la ideal. Es lo que esperamos. Pero cuando está en 0.90, yo digo, a ver, en el escáner me está marcando 0.90 y 0.80. ¿Qué mezcla es? Entonces decimos, entonces la mezcla es rica. Pero cuando en el escáner yo veo 1.10, 1.20, la mezcla ahora es pobre. Por eso encontramos valores de 1, de 1.10, o de repente, si ustedes ven aquí, te marca 14.7, después te dice 13.25, 11.78, que te está diciendo el AFR, Alpha Radio. Pero este AFR normalmente te está hablando la relación aire-combustible, AFR, ¿ok? Entonces, de hecho, así tiene el nombre de uno de los sensores de oxígeno. Entonces, no sé si me expliqué aquí, yo espero que sí, ¿ok? Muy bien, si tienen alguna duda, vayan escribiendo ahí en el chat y ahí voy a ir a contestando, ¿vale? Muy bien, entonces me paso a la otra presentación.
Y vean que la relación mezcla aire-combustible tiene mucho que ver porque si ustedes ven, cuando yo tengo una mezcla rica o una mezcla pobre, se disparan lo que es las emisiones contaminantes. Por ejemplo, cuando tenga mezcla pobre, si ustedes ven, estamos en 0.2 y el voltaje máximo es de 1.0 voltios. ¿Ok? Entonces, cuando la mezcla es pobre, obviamente se nos va a disparar los NOx. Cuando yo tenga mezcla rica, se me va a disparar los hidrocarburos y el monóxido de carbono. Pero cuando la mezcla estequiométrica es la ideal, obviamente se me va a disparar los CO. Lo que yo espero es que, perdón, los CO2 es lo que yo espero que esa emisión se dé, porque me va a decir que la combustión es perfecta o es la correcta. Es decir, los CO2 es una emisión que no es dañina. Algunos lo conocen como dióxido de carbono o como dióxido de carbono, pero en concentraciones altas sí es dañino, ¿no? De hecho, ese calentamiento global es por esta emisión, el CO2, ¿ok? Está haciendo pues el efecto invernadero y obviamente a concentraciones altas es malo. Pero en una mezcla rica o en una mezcla pobre, pues vamos a tener emisiones, ¿no? Emisiones dañinas, que es lo que no queremos ver. De hecho, el monóxido de carbono, el hidrocarburo, son los elementos que nos miden en en las verificaciones, ¿ok? Entonces, si ustedes ven la mezcla estequiométrica, aquí obviamente están viendo que la mezcla estequiométrica es 1, que es lo que quiere alcanzar la computadora, y la mezcla pobre nosotros ya vamos a encontrar por encima de 1 y la mezcla rica por debajo de 1. Estos valores nos está hablando lo que es el factor lambda, ¿ok? Eso es lambda o el factor lambda. Pero yo espero que me entiendan. Pero, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque la unidad de control, fíjense, la unidad de control, cuando el sensor de oxígeno llega a un voltaje máximo de 1, no sé, a lo mejor la unidad de control recibe por parte del sensor de oxígeno, dice 0.9 voltios, le llega a la computadora. ¿Qué dice la computadora? Ah, como me está mandando, perdón, voy a borrar esto acá y lo voy a poner de este lado. Me dice 0.9 voltios o 900 milivoltios, como quieran entender. Ah, lo que dice la computadora. Ah, ok. El sensor de oxígeno me está diciendo que es mezcla rica, porque está en 0.9. Aquí está, vean. 0.9 voltios. Este 0.9 es del factor lambda, ¿no? No se van a hacer bolas. 0.9 voltios. Entonces dice la unidad de control. Ah, ok, me está mandando 0.9. Voy a quitar combustible. ¿Por qué quita combustible en la unidad de control? Porque lo tiene que mandar a mezcla pobre. Cuando el sensor de oxígeno tiene un voltaje de 0.2 voltios, dice la computadora, ah, ahora el sensor de oxígeno me dice que bajó a pobre. ¿Qué hace la computadora? Ah, lo voy a mandar a rica. Cuando el sensor de oxígeno dice, ¿sabes qué? Mi señal está a 0.9. Ah, te voy a mandar a pobre. Entonces, ¿cómo hace la unidad de control para generar mezcla rica y mezcla pobre? Cuando es mezcla rica, ¿qué manda? Para que sea una mezcla rica, pues tiene que mandar más combustible. ¿Ok? Más combustible. ¿Vale? Más combustible. Cuando es mezcla pobre, ¿qué es lo que hace? Menos combustible. ¿Ok? Menos combustible. Y así se lo lleva. Por eso la unidad de control tiene que estar controlando lo que es la inyección. Pero no todo es el sensor de oxígeno. Porque puede haber componentes, por ejemplo, voy a pasar a esta presentación, que una válvula EGR
puede generar problemas en el control de combustible, porque obviamente acuérdense que la EGR está ayudando a que las emisiones contaminantes puedan reducirse, ¿vale? Pero hay un sensor que está midiendo tanto la presión que hay en el riel de combustible, en el múltiple de admisión, la cantidad de aire que está entrando, la presión de aire, está mandando prácticamente, por ejemplo, en este caso vemos en esta presentación, vemos el MAF que está midiendo la masa de aire, ¿ok? MAF, aquí está. Y tenemos también sensores como es el MAP, que está midiendo prácticamente pues el vacío que se genera dentro del múltiple de admisión. Pero cuando una válvula EGR, no me voy a meter tan a detalle, pero cuando una válvula EGR tiene problemas, no sé, antes me pasaba que en esta parte del EGR lo cancelaban aquí. Algunos maestros le decían que le ponían una junta ciega que no tenía, estaba todo sellada. Eliminaban la válvula EGR porque tenían problemas en ralenti y el carro no encendía. No sé cuántos les pasó, pero la válvula EGR tiene una función también. O sea, la idea no es cancelar la EGR, o sea, cancelarlo. Y a lo mejor si no están en un lugar donde verifican y todo, pues igual lo pueden hacer, pero no es lo ideal. O sea, lo ideal es que nosotros hagamos un diagnóstico y ver por qué tiene problemas la EGR. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la EGR, como está metiendo gases que no, gases del escape, entonces obviamente está permitiendo que la temperatura pues del motor o de las cámaras de combustión en este caso no hagan la corrección o en este caso no alcancen una temperatura óptima, ¿no? Entonces, muchas veces, como no entendemos cómo funciona el sistema, al estar abierto la EGR y estar metiendo todo el tiempo, de hecho, la EGR solamente se va a activar en un cierto tiempo, no va a estar activado en todo momento. Entonces, a veces queda calzada la EGR y por más que la unidad de control quiera ajustar el combustible, hay un problema. Hay un problema en EGR y tenemos que estar viendo ese componente, por qué tiene ese problema y cómo hacerle la solución. ¿Ok? No me voy a meter tan a detalle porque nada más son como unas recomendaciones que ustedes tienen que hacer cuando tienen problemas del control de inyección. Hagan de cuenta que la EGR puede estar haciendo como un vacío o como una fuga de vacío o una entrada más a lo que viene siendo el sistema y obviamente el MAP y el MAF se van a encargar de detectar esa diferencia de vacío que existe en el motor, ¿no? Es que la computadora como detecta algo que no está en el rango, entonces puede generarnos problemas en la inyección de combustible. Otro de los componentes también que nos puede generar problemas es un catalizador, ¿ok? El catalizador, todos sabemos que normalmente al tener un catalizador en buenas condiciones, que esté trabajando, podemos decir, de la mejor manera, a veces suele pasar que un catalizador tapado o un catalizador dañado nos va a generar problemas en lo que es el control o el ajuste de combustible. ¿Ok? Por eso es importante entender, acuérdense que el catalizador tiene dos trabajos, una de lo que es oxidación y otra que es reducción. Entonces, la oxidación y la reducción, en algunos casos, pasa que el fabricante siempre ha establecido en el catalizador una dirección hacia dónde va a ir ubicada el catalizador. Muchas veces puede ser o surge problemas que generan una inversión en el catalizador y a veces nos puede generar problemas. Muchas veces un catalizador tapado nos puede generar problemas.
Es muy común que como hay lugares que no hacen verificaciones, te vuelan el catalizador y de repente ya tienes un P0400, un P0420. Ese P0420, por ejemplo, que te pueda aparecer un P0420, ese código que les estoy anotando ahí, ese código tiene como descripción que hay baja eficiencia por parte del convertidor catalítico. Esa baja eficiencia del convertidor catalítico nos puede generar problemas y decimos, el catalizador hay que cambiarle porque dice el código que el catalizador no está trabajando correctamente. No es eso. Muchas veces, como las emisiones o el control de combustible es tan alto, muchas veces el convertidor, aunque quiera hacer la conversión de hidrocarburos, de monóxido de carbono o de lo que es los NOx, obviamente no puede porque las emisiones son muy altas. ¿Cómo reparamos muchas veces esto? Revisando el ajuste de combustible con sensores de oxígeno. Podemos repararlo realizando un mantenimiento, cambio de bujías, limpieza de inyectores y cambiando de filtros para que pueda mejorar la condición del convertidor catalítico. Entonces, esto es uno de los elementos que nos pueden afectar en lo que es la regulación del ajuste de combustible, ¿no? En OBD2, porque normalmente todos los catalizadores tienen que tener un convertidor catalítico, ¿vale? Dice Salvador, me pasó hoy con una Captiva, profe, y era la bomba que le eliminaron el retorno y metía mucho combustible. Exactamente. Una bomba de combustible también nos puede generar problemas, así que, pues bueno, ese es un detalle, ¿no? Gracias, Salvador, por compartir. Eliminar el retorno, pues obviamente hay más presión y más inyección de combustible, ¿ok? Entonces, eso es un tip que nos da Salvador y pues bueno. ¿Cómo funciona el convertidor catalítico? Bueno, las señales generalmente de un convertidor catalítico, hablando de un sensor de circonia, va a estar entre 0.2 voltios hasta 0.9 voltios, ¿ok? Pero aquí normalmente está el sensor, este es el sensor 1 y este es el sensor 2 del sensor de oxígeno. Entonces este normalmente lo encontramos en una variación entre 450 milivoltios a 600 aproximadamente milivoltios. Es decir, los cambios no son tan drásticos conforme a estos, pero hay que encontrar los valores que van a estar dando con respecto a su funcionamiento, ¿ok? Así que esto es un dato que yo les paso para que puedan diagnosticar un convertidor catalítico. Si en un dado caso, en este sensor, ven una señal similar como la que está enfrente, voy a dibujar más o menos así. Si ustedes ven una señal así en el convertidor catalítico, en el sensor 2, y el sensor 1 tiene la misma señal, ¿cuál es el problema? Pues el problema que como este está midiendo lo mismo que este, es decir, los dos tienen los mismos valores, me está indicando que el convertidor catalítico no existe. Muchas veces el convertidor catalítico se daña. De hecho, los sistemas más nuevos, cuando hay un problema de misfire, ¿no? Un problema de encendido, obviamente se deja de generar lo que es la inyección, ¿ok? Porque lo que trata el fabricante es que no dañe el convertidor catalítico y su funcionamiento sea el óptimo. Entonces muchas veces lo que hace el sistema es cortarnos inyección para no dañar nuestro convertidor catalítico, ¿ok? Y por eso muchas veces al estar teniendo mucha mezcla rica, demasiada mezcla rica, muchas veces dañamos el catalizador y lo único que nos queda es polvo y vemos una señal diferente, igual, tanto del sensor 1 y del sensor 2. ¿Okay? Es una forma de cómo nosotros podemos medir
el sensor de, perdón, el convertidor catalítico, ¿vale? Y el full trim, obviamente el full trim nos va a ayudar a hacer el ajuste de combustible. Como yo les decía, cuando a la salida es mezcla rica, ok, nosotros vamos a mandar o vamos a ver el full trim o el ajuste de combustible. Cuando en el escape la mezcla es rica, lo que va a hacer la computadora es mandarlo a pobre y nos va a representar en valores negativos de -5 hasta -25. Cuando la mezcla en el escape es pobre, ahora la computadora va a comandar a mezcla rica y lo vamos a ver representado en nuestro flujo de datos con valores positivos hasta +25. Cuando yo en el escáner veo 15%, digo, la computadora está comandando a rica. Cuando yo veo valores de -10 o -15, decimos, la computadora está comandando a rica porque hay mucha mezcla pobre. ¿Ok? Más o menos, a grandes rasgos, es lo que está haciendo la computadora. Porque aquí también la computadora, por más que quiera comandar o empobrecer la mezcla, ya no va a poder porque el problema ya no es de la computadora, sino es un problema de sensores o una fuga de vacío, por ejemplo, un sensor que esté dañado o esté mandando valores erróneos, una EGR que quedó calzada, por ejemplo. Entonces, van a ser diferentes factores que van a generarnos problemas, ¿vale? Entonces, esto es con lo que es el full trim, ¿vale? Una válvula PCB también nos puede generar problemas, ¿ok? Porque acuérdense que la válvula PCB nos puede generar una mala inyección de combustible porque una válvula PCB nos va a generar exceso de hidrocarburos por problemas en la emisión, ¿ok? Entonces, la válvula PCB muchas veces ni lo tomamos en cuenta y lo eliminamos y decimos no pasa nada, hay que quitarlo, es más, ponle un pedazo de papel o ponle un tapón ahí, un tornillo y apriétalo con una abrazadera y se acabó el cuento, ¿no? Pero una válvula PCB tiene mucho que ver porque acuérdense que tiene que ver con la admisión, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos problemas con hidrocarburos, sobre todo en el control de emisiones, hay que revisar las válvulas PCB para que nosotros podamos tener un mejor control de lo que viene siendo el sistema de en este caso, del ajuste de combustible, ¿vale? Muy bien. Entonces, esos fueron algunos tips que nosotros podemos hacer para el ajuste de combustible. Acuérdense que la unidad de control se va a basar de sensores y de la información que le esté mandando los demás. Cuando todo salga fuera de rango, entonces la unidad de control va a hacer que la inyección, dependiendo, o sea más o sea menos, pero tiene que depender del sensor. Entonces tenemos que partir desde ahí, ver en flujo de datos qué es lo que está pasando y si hay algún problema, pues poder realizar el diagnóstico, ¿vale? No sé si, bueno, no sé si hay más preguntas, aparte de bueno, Salvador no preguntó nada, pero no sé si tengan alguna pregunta los compañeros en línea o los que están, pues, obviamente conectados. Muy bien. Ok. Voy a terminar entonces, muchachos. Voy a terminar el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir en el chat o déjenme reactivar sus micros.
Muy bien. Ok, listo. Listo. Muy bien. Entonces, dice John, ¿nos puede mandar otra vez el PDF? Dice Johnny, ¿nos puede mandar otra vez el PDF, por favor, Inge? Johnny, no sé qué PDF te refieres. Muy bien. Bueno, muchachos, pues muchas gracias a todos. Saludos.